Legión del Turia. Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. Vamos ya con el tercer y último tutorial para aprender a jugar al juego de Warhammer Underworlds en esta última edición. Este vídeo va a ser más breve que los anteriores porque al fin y al cabo vamos a comentar una serie de conceptos por mejorar ya lo que hemos aprendido en los dos últimos vídeos. Vamos a hablar en una primera parte de una serie de conceptos aclaratorios, como por ejemplo más cosas sobre las habilidades, los modificadores, hablaremos un poquito más de los tipos de hexágonos, de algunas runas en concreto y alguna otra palabreja por ahí que hay que tener bien clara durante las partidas. Y en la segunda parte del vídeo nos vamos a dedicar de manera breve a hablar sobre los mazos. En este juego hay dos tipos de mazos y vamos a hablar un poquito de sus diferencias y cómo se forman. Así que si os parece bien, vamos ya con ello. Bueno, pues tal y como hemos comentado hace escasos minutos, la primera parte de este vídeo la vamos a dedicar a hablar de esas reglas que el reglamento llama reglas ampliadas, ¿vale? No dejan de ser una serie de conceptos que lo que hacen es ampliar el juego, ¿vale? Ya hablamos en el otro vídeo las reglas básicas, que bueno, se llaman básicas porque al fin y al cabo es de lo que va la partida, de lo que va el juego. Y este tipo de reglas que vamos a ver hoy son cosas que, pues digamos que son conceptos que es mejor aclararlos, es mejor extenderse un poquito en las explicaciones. Y por eso les dedican un apartado al final del reglamento. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar hablando de un par de cosas relacionadas con el daño, ¿vale? Lo primero que tenemos que comentar es la habilidad de curar. Hay habilidades durante la partida, ya veréis que algunos personajes, algunas bandas las pueden tener, algunas cartas de Ardid pueden también hablarnos, que es la palabra clave curar, ¿vale? Cuando te hablen de curar, lo que tienes que hacer es retirar marcadores de daño de la carta de los guerreros. Entonces, pongamos el caso de que Yurik estaba dañado, ¿vale? Fijaros que tiene 2 puntos de vida, pues si Yurik tiene una carta que te especifica curar, lo que tendrías que hacer es retirar un marcador de daño de la carta. Entonces pasaríamos de 2 a 1, ¿vale? Hablando del daño, tenemos que ahora detenernos un poquito para comentar las diferentes situaciones en las cuales se puede encontrar un guerrero, ¿vale? Son muy sencillas y son, vamos, enseguida las vais a entender. Hablaremos de un guerrero intacto cuando el guerrero no tiene ningún token de herida, ¿vale? En este caso tendríamos a Zikik, que fijaros que como en su carta de guerrero no tiene ningún token de herida, Zikik está intacto. Por otra parte, hablaremos de un guerrero herido cuando su carta tenga 1 o más marcadores de daño. En este caso, fijaros que tiene 5 puntos de vida, como tiene un token de daño, Yurik está herido. Hablamos de un guerrero vulnerable cuando estamos ante un guerrero que está herido, es decir, tiene tokens de herida, y le queda un único punto de salud para morir, para ser retirado del campo de batalla. En este caso, como Yurik tiene 5 puntos de vida de base, cuando tenga 4 puntos de vida, este guerrero será vulnerable. En el otro caso que tenemos aquí de Zikik, como tiene 4, pues en el momento en el que tenga 3 puntos de vida, Zikik será un guerrero vulnerable. Esto, de entrada, son conceptos que no tienen mayor importancia en el juego, salvo cuando aparecen cartas que interactúan con ellos, ¿vale? Porque si una carta, por ejemplo, de objetivo te dice que puntúas al final de la fase si logras matar un enemigo que es vulnerable, pues ya sabes que para que esto te puntúe tienes que darle el golpe de gracia, tienes que quitarle el último punto de vida a un guerrero que estaba herido y que le faltaba solo un punto. Si de otra manera, una carta, me lo invento, te dice puntúa al final de la fase si consigues matar un guerrero intacto. Esto es muy difícil, ¿no? Pero a lo mejor tenemos alguna habilidad que hace 5 de daño y ha conseguido también quitarle escudos, por tanto es más viable. Pues en este caso, si tú matas de golpe, consigues hacer en este caso a Yurik 5 puntos de vida, conseguirías ese objetivo, que era matar un guerrero que estaba intacto. O por ejemplo, puede haber otra carta de objetivo que te dice al final del turno puntúas un punto de gloria si mantienes 3 de tus guerreros intactos. Pues ya tienes que saber que si quieres puntuar esa carta tendrás que evitar que te hagan daño a por lo menos 3 guerreros de tu banda.
Ya en su día explicamos un poco por encima el tema de la inspiración. Ya sabéis que todos los guerreros de cualquier banda de Warhammer Underworld, por lo menos hasta la fecha, pueden inspirarse. Y esto no es otra cosa que pasar a una versión de sí mismo mejorada, ¿vale? ¿Cómo nos inspiramos? Pues tendríamos que venir a las cartas de nuestras bandas y aquí en este recuadro tendríamos la información necesaria para poder cumplirla y así inspirarnos. Ya os digo, hablaríamos de un guerrero no inspirado cuando está en su versión basal, cuando no tiene ese cambio, no ha sufrido esa mejora, y hablaríamos de un guerrero que está inspirado cuando sí que está en esta forma de combate, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a hablar del concepto levantado. Pues bueno, en el juego hay algunas habilidades que te permiten levantar a los guerreros de tu banda, y esto lo que significa es que cuando tengamos un guerrero que ha muerto durante la partida, ha sido retirado, si tenemos una carta que nos permite levantarlo, lo que haríamos es coger este guerrero que está fuera de la partida y colocarlo en un hexágono vacío que te especifique la habilidad en concreto, ¿vale? Por lo tanto, yo qué sé, pues te diría, ponlo en un hexágono de inicio, pues lo ponemos aquí, ¿vale? Tener presente que un guerrero levantado recibirá un marcador de levantado, que es este marcador que veis aquí en pantalla, y tendría un atributo de recompensa de 0. Es decir, este guerrero, como ya ha muerto previamente y ha sido retirado del campo de batalla, el marcador de recompensa, que es este icono que tenéis aquí de los puntos de gloria que obtenemos al matarlo, será de 0. Vamos a hablar un poco más sobre los hexágonos. Ya en el primer vídeo, en el primer tutorial de esta serie de vídeos, ya explicamos que en el tablero de Warhammer Underworlds encontramos diferentes tipos de hexágono, ¿vale? Ya lo que vamos a hacer es simplemente repasarlos, porque es importante tenerlos en cuenta, también por aquello de puntuar cartas que harán referencia a un tipo concreto de hexágono, y además nos va a venir muy bien para, pues bueno, para poder repasar y ampliar un poquito la información. Bueno, los primeros hexágonos, que yo creo que son con los que podemos comenzar a interactuar en la partida, son los hexágonos iniciales. Los hexágonos iniciales son los que tienen el logo del juego, ¿vale? Son estos. Estos hexágonos, al fin y al cabo, son los hexágonos en los cuales, durante el despliegue que ya comentamos en su vídeo, colocamos los guerreros para presentarlos en el campo de batalla, ¿vale? Por lo tanto, hexágonos iniciales, primer tipo de hexágono. Luego tenemos los hexágonos de borde. Aquí no cabe duda, ¿vale? Son los hexágonos que están marcando el límite del tablero, ¿vale? Fijaros que son todos estos. Antaño, para diferenciar, en otras ediciones del juego, para diferenciar un hexágono de borde de aquel hexágono que no lo es, ¿vale? Siempre y cuando nos surja alguna duda, pues te decían la siguiente regla. Un hexágono de borde es aquel hexágono que no está rodeado por otros 6 hexágonos, ¿vale? Es decir, un hexágono tiene 6 caras, por ejemplo, este hexágono, y estaría rodeado de 6 hexágonos. Fijaros que eso prácticamente se cumple para todos. Entonces, un hexágono de borde, por definición, no está rodeado de 6 hexágonos. Fijaros, este hexágono de borde, sabemos que es de borde porque lo estamos viendo, pero si tuvieseis alguna duda o alguna discusión, solo tenéis que contar. Solamente tiene a su alrededor 3 hexágonos. Vamos con otro, este de aquí. Fijaros que tampoco es un hexágono normal, es decir, o es un hexágono de borde, porque solamente tiene 4 hexágonos a su alrededor, le faltarían 2. Por lo tanto, este hexágono lo consideraríamos un hexágono de borde. Bueno, el siguiente hexágono es un hexágono también a tener muy presente porque altera la línea de visión. Y estamos hablando de los hexágonos bloqueados, que son los hexágonos que tienen alrededor el borde blanco, ¿vale? En este caso, aquí tendríamos estos dos que representarían pues una especie de columna, ¿vale? Si tuviésemos un tablero tridimensional, pues esto sería una columna que, a través de la cual pues no podríamos ver, no podríamos tomar objetivos para el disparo, por ejemplo. Bueno, pues de entrada lo que tenemos que decir de estos hexágonos es que los guerreros no van a poder entrar o atravesar estos hexágonos, ¿vale? Por lo tanto, yo en ningún momento voy a poder quedarme encima de él y tampoco voy a poder atravesarlo moviendo. Tendría que aumentar la distancia de movimiento para darle una vuelta por un lado o por otro. Y lo siguiente que ya comentamos en su día es que los hexágonos bloquean la línea de visión, ¿vale? Porque no podríamos trazar líneas de visión a través de ellos. Ya dijimos en su día, explicamos que las líneas de visión de este juego se trazan desde el centro de la peana del que está haciendo algo hasta el centro de la peana del objetivo. Si la línea atraviesa un hexágono bloqueado, no tendríamos línea de visión. Por lo tanto, aquí no podríamos, aquí seguiríamos sin poder,
y aquí ya, desde el centro de esta peana hasta el centro de esta peana, ya podríamos tomarlo como objetivo. Por lo tanto, ya os estáis viendo que colocar los guerreros en un punto determinado del campo de batalla va a ser importante. Seguimos haciendo énfasis en cosas que ya sabemos, ¿vale? Hexágonos de tambalear. Son los hexágonos que tienen el borde alrededor rojo. Pues bueno, en el momento en el que un guerrero entra o se sitúa en un hexágono de tambalear, le asignaríamos un token de tambalear, ¿vale? Dejando así claro que ese guerrero no está cómodo en el campo de batalla, ¿vale? Por la situación, en este caso, pues fijaros que el dibujo podríamos entender que es un charco con una sustancia así, pues bueno, tóxica, pegajosa, que el guerrero pues no está cómodo ahí para defender. Entonces, este guerrero estaría en un hexágono de tambalear. ¿Esto pasa? Sí. Entramos en el hexágono o si para mover tenemos que atravesarlo, ¿vale? Es decir, el guerrero caería ahí y recibiría el token de tambalear. Por último, vamos a hablar de los dos últimos tipos de hexágono, ¿vale? Los hexágonos ocupados y vacíos también se superponen a los hexágonos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Porque hexágonos ocupados y vacíos pueden serlo todos. Y yo creo que aquí tampoco hay mucho que comentar. Es bien sencillo. Un hexágono ocupado es aquel hexágono que contiene un guerrero. Se acabó. Por lo tanto, este hexágono está ocupado, este hexágono está ocupado. El resto de hexágonos que no contienen guerreros son hexágonos vacíos. Y lo mismo de siempre. Es importante tener este concepto claro porque luego vamos a ver que hay cartas que interactúan con estos conceptos. Pues lo siguiente que vamos a comentar, vamos a ampliar un poco la información sobre los marcadores de rasgo, ¿vale? Los marcadores de rasgo son estas piezas, estos tokens más grandes, ¿vale? Que son también de tipo hexagonal. Y estos marcadores de rasgo pues tienen, como bien acabáis de ver, doble cara. Por una parte tendríamos lo que conocemos como un marcador de tesoro y por otra parte tendríamos un marcador de cobertura, ¿vale? Vamos ahora, si os parece, a explicar un poquito las diferencias entre ambos, que son bien sencillas. Un marcador de tesoro es un marcador que tiene los números, de entrada están numerados del 1 al 5, y estos marcadores van a interactuar a la hora de puntuar, ¿vale? Van a haber algunas bandas que, dependiendo del mazo de rivales que utilicen, van a poder puntuar más o menos estos objetivos. Un guerrero que esté situado sobre el marcador, decimos que controla ese marcador, ¿vale? Por lo tanto, si durante la partida te dice puntúa al final de la ronda, si controlas un objetivo de tesoro, pues en este caso sí que Psiquic estará controlándolo. Por eso es importante el concepto, por ejemplo, de presionar, que ya lo vimos en su día. Tú cuando combates, si logras presionar al rival, estás posiblemente evitando que puntúe ese objetivo, ¿vale? Por lo tanto, siempre que podáis presionar y mover a una miniatura fuera de un objetivo, es recomendable. Si por otra parte tuviésemos una carta que nos dice puntuamos 2 puntos de gloria si controlas 2 marcadores de tesoro, en este caso el jugador de los Skaven tendría que intentar durante la partida gastar sus activaciones para ponerse en uno de los marcadores y así controlar 2 marcadores y poder puntuar. Y por último tendríamos la otra cara del token, que es el marcador de cobertura. Los marcadores de cobertura, al fin y al cabo, están representándonos estructuras del campo de batalla que nos dan un poquito, pues como bien dice la palabra, cobertura, es decir, facilitan la defensa. ¿Esto cómo lo valoramos en el juego? Pues cuando estemos en un marcador de cobertura, los resultados de rodeado, es decir, este apoyo doble que se llamaba antaño, se contarán como éxitos en la tirada de salvación. Por tanto, en este caso, si tenemos aquí a Yurik podríamos decir que está en cobertura. Entonces, cuando le peguen, vamos a poder contar esto como éxito en la defensa. En su día ya explicamos que en el juego, sobre todo en esta nueva edición, se le ha dado mucho peso al tema de las runas, ¿vale? Las runas, al fin y al cabo, son una serie de símbolos que por acortar el texto en las cartas, pues nos los ponen para que nosotros enseguida podamos pensar en qué consecuencias puede tener. Runas hay muchas, ¿vale? Ya las vimos en su día, de hecho las estáis volviendo a ver en la pantalla. Pero vamos a hablar de dos que por ser comunes merecen la pena explicar un poquito más. La primera que veis es la runa del líder, que es una especie de corona. Todas las bandas tienen un líder, ¿vale? Por lo tanto, cuando haga referencia a este icono, a esta runa, estaremos hablando de la miniatura que sea el líder de tu banda, de tu equipo. Pues bueno, habrán algunas mejoras, me lo invento, que solamente se podrán poner sobre el líder, pues te especificará esta corona,
o habrá algunas cartas que te digan, puntúa al final del turno si has puntuado, has matado, mejor dicho, con tu líder, pues te pondrá a lo mejor seguramente la corona. Y la otra runa de la cual vamos a hablar es la que hace referencia a la regla volar. Hay algunos guerreros que, pues bueno, pues podrán volar por el campo de batalla, y eso, al fin y al cabo, ¿qué significa? Pues que van a poder moverse atravesando hexágonos ocupados y no les afectan los hexágonos de tambalearse mientras usen la habilidad de movimiento, ¿vale? Por lo tanto, pongamos un caso inventado. Si yo le juego una mejora que durante un turno o durante la partida le permite a Yurik volar, es decir, gana la runa volar, va a poder moverse atravesando hexágonos que estén ocupados por otras miniaturas, va a poder atravesar hexágonos de tambalear y no por ello va a verse afectado, es decir, no va a recibir ese token que hemos comentado previamente. Lo siguiente que vamos a explicar, lo siento mucho, pero es una palabrota, es el término adyacencia. Bueno, adyacente en este juego es un término que utilizamos para describir dos hexágonos, dos guerreros, dos marcadores de rasgo que estén situados uno junto al otro, ¿vale? Por tanto, estar adyacente significa, para el lenguaje más común y más claro, estar pegados, estar juntos, estar cerca, ¿vale? Por lo tanto, en este caso podríamos decir que Zikik está adyacente a Yurik, ¿no? Porque están en un hexágono que está pegado, es decir, que comparten una de sus aristas, y luego podríamos también decir que Zikik está adyacente a este marcador de rasgo, que es un marcador de tipo tesoro, ¿vale? Esto es lo que sería el concepto de adyacencia. Por lo tanto, habrán cartas durante el juego que te digan, puntúa tal si estás adyacente a no sé qué, ¿vale? Pues entonces, no es lo mismo estar en el propio hexágono ocupando ese hueco, que estar adyacente, ¿vale? Es una diferencia sutil que hay que tener presente. También tener en cuenta que un elemento siempre se considera que está adyacente a sí mismo. Es decir, una miniatura, por ejemplo, Zikik, está adyacente a sí mismo, ¿vale? Lo digo también por lo de siempre. Habrán cartas que si te hablan de adyacencia, tú siempre vas a estar adyacente a ti mismo. Con respecto al tema de los hexágonos, ¿vale? Lo juntos que están y tal, lo siguiente que tenemos que hablar un poco, que yo creo que en su día tampoco explicamos, en anteriores tutoriales estaba prácticamente del inicio este tipo de aclaraciones, pero no sé por qué en este caso lo han puesto al final, en esta edición me refiero. Bueno, cuando movemos ya dijimos que teníamos que desplazarnos por el campo de batalla, tantos hexágonos como nuestro atributo de movimiento. En este caso, Yurik puede moverse 3 hexágonos. Y cuando nos movemos, lo que estamos haciendo es ocupar hexágonos que estén adyacentes. Si podemos mover 3, podríamos mover 1, esto ya se consideraría un movimiento, podríamos mover otro más. Fijaros que siempre estoy desplazándome de manera adyacente. Y siempre, como máximo, hasta cumplir en nuestro atributo de movimiento. Y acto seguido, ya sabéis que cuando movemos, cuando estamos haciendo una acción de movimiento, hay que ponerle un token como que ha movido. Para finalizar este bloque, vamos a hablar de las palabras alejar y acercar, ¿vale? Cuando estemos alejando a alguien, tenemos que colocarlo en una situación en la cual esté a una mayor distancia de lo que estaba, ¿vale? Hemos dicho que en este caso Yurik y Zikik van a estar adyacentes. Si por lo que fuese Yurik puede presionar a Zikik, si lo tiene que hacer alejándolo, no va a poder ser aquí. ¿Por qué? Porque fijaros que seguimos estando adyacentes, seguimos estando a una distancia de un hexágono. Si por otra parte lo que tenemos que hacer es alejarlo, sí que sería válido ponerlo en esta situación o en esta situación, porque ahora ya estaríamos a una distancia mayor, a una distancia de 2 hexágonos. Bueno, pues hemos hablado de alejarse, pues para acercarse es lo mismo. Para acercarse tendríamos que estar a una distancia más corta en este caso, del rival. Pues entonces, si aquí estamos a una distancia de 2 hexágonos, acercarse no va a ser esto, porque fijaros que seguimos estando a 2 hexágonos. Por lo tanto, en este caso, la única situación que nos acerca al rival va a ser colocarnos en este hexágono. Pasamos de estar de distancia 2 a distancia 1. Ya hemos visto que las habilidades están prácticamente descritas en todas las cartas del juego, tanto en las cartas de las propias bandas, que en este caso, pues bueno, la de la Guardia Asqua sería esta, y también dentro de las cartas pues de ardides, de mejoras y tal.
Vamos a dar una serie de reglas relacionadas con las habilidades. Y lo primero que tenemos que comentar es que las habilidades pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, pueden ser habilidades persistentes, es decir, los efectos de la habilidad que te están comentando duran durante cierto tiempo, ¿vale? Lo más común es que te especifiquen que una habilidad dura hasta el final de una ronda, hasta el final de una fase, hasta el final del turno. Pues en este caso va a estar activo, es decir, va a estar vigente ese concepto, ese contenido, hasta el momento que te especifique la propia carta. Si hay alguna habilidad persistente que te especifica más de un suceso, es decir, se aplica esto y esto otro hasta el final del turno, pues el efecto va a persistir hasta que el primero de los dos suceda, ¿vale? Inventamos un ejemplo. Pongamos que hay una carta que te especifique que esto ocurre hasta que el personaje muera o hasta que el personaje sufra daño. Pues si hay un momento de la partida en el cual el personaje ha sufrido daño, pues esto ya finalizaría. Por lo tanto, esa habilidad persistente acabaría en el momento en el que una de las dos situaciones se cumpla. Las habilidades no pueden persistir más allá del final de una ronda de batalla, al menos siempre y cuando no se especifique lo contrario. Por lo tanto, la mayoría de las cosas concluyen al final de la ronda de batalla. Ya en su día hablamos un poco de las habilidades súbitas, que son aquellas habilidades que tienen esta runa, que es como una especie de rayo. Las habilidades súbitas ya sabéis que ocurren de manera inmediata y en el momento en el que ambos jugadores tengan la oportunidad de activar una habilidad súbita, será el jugador cuyo turno esté en curso el que empiece aplicando sus habilidades súbitas. Con respecto a las cartas, vamos a hablar ahora de los descartes y de las pilas de descarte. Bueno, pues en este juego ya dijimos en su día que la partida no finaliza en el momento en el que te has quedado sin cartas. Es decir, tú vas a ir jugando estas cartas durante la partida y llegará un momento que el mazo de poderes se va a convertir en un mazo de descartes de cartas de poder. Bueno, pues cuando hablemos de pila de descarte vamos a tener dos pilas de descarte. La pila de descartes del mazo de poder y la pila de descartes del mazo de objetivos. Tener presente, y esto es importante, que cuando puntuemos un objetivo no lo vamos a poner en la pila de descartes de objetivos, sino que lo vamos a poner de otra manera o en otra zona, representando y haciendo diferencia entre los objetivos que hemos puntuado y los objetivos que hemos descartado. Esto es importante porque al final del juego, si te has colado puntuando, es decir, has puntuado un puntito de más, un puntito de menos, que nos puede pasar a todos que nos equivocamos, siempre está de más poder, digamos de alguna manera, revisar que la puntuación sea correcta, ¿vale? Y además, de cara a jugar con el rival, es importante que vea, sobre todo para cuando ya tenemos mucho tiempo jugando, qué objetivos ya has descartado y qué objetivos no vas a poder puntuarle. En este juego, cuando hablamos de modificadores, son reglas que lo que están haciendo es alterar los valores o los símbolos de las cartas, ¿vale? Ponemos un ejemplo. Si tenemos una mejora que nos permite que todas nuestras armas tiren un dado más, pues en este caso estamos modificando el número de dados que tiramos. Se puede ver modificado también los dados de defensa, los puntos de vida, el daño que causen nuestras armas y otra serie de cosas. Tener presente que en el juego, por defecto, todos los modificadores son acumulativos. Por lo tanto, si yo tengo una carta que me dé más 1 de vida y luego sumo otra carta que me dé más otro punto de vida, se acumula. De manera que de 5 pasaríamos a 6 y a 7 puntos de vida. Después hay otra serie de modificadores que se llaman modificadores fijos. Estos modificadores lo que te especifican es que te cambian un atributo a un valor concreto. Es decir, en vez de sumarte o restarte más 1, más 2 o lo que sea, lo que te hacen es decir que a partir de ahora tu atributo de defensa, me lo invento, es de 3. Es decir, no es una modificación aditiva ni que te reste. Lo que te está haciendo es marcarte un punto fijo para tu atributo. Eso puede ser para el daño, puede ser para la tirada o puede ser también para cualquier atributo de los guerreros. Tener también presente que si hay dos o más habilidades que fijen un atributo en un valor concreto, la habilidad que se juegue más reciente es la que va a tener preferencia, ¿vale? Es decir, si yo, me lo invento, juego con Yurick y yo he jugado una mejora que me permite marcar mi atributo de movimiento a 6, ¿vale? Es decir, en ese turno Yurick mueve muchísimo, pero luego el rival me juega una carta que especifica que me fija mi atributo de movimiento a 1. Pues en este caso, como lo del rival ha sido posterior, es decir, ha sido más reciente, sería el que tendría preferencia.
Lo último a comentar en este apartado es el tema de repetir tiradas. En el juego vais a ver que cuando tiremos dados van a haber diferentes habilidades que nos van a permitir repetir dados. Siempre que repitamos una tirada, el nuevo resultado va a sustituir al anterior, incluso si este es peor. Pongamos un caso, defendiendo el escudo, si por ejemplo estamos con Yurick, sería un éxito, y si ahora repitiendo sacamos una esquiva, esto ya no nos contaría como éxito. Por lo tanto, nos quedaríamos con este resultado, ¿vale? Siempre el resultado nuevo sustituye al anterior. Y por último, relacionado con los dados, a menos que se especifique lo contrario, un jugador nunca va a poder repetir una tirada que ya haya repetido. Bueno, y ya por finalizar los tutoriales, por finalizar este tercer y último vídeo, vamos a dar dos conceptos sobre el tema de los mazos, ¿vale? Esto es quizás una de las cosas que más cambian de una edición a otra. En este caso, en la edición actual, cuando hablamos de mazos, vamos a hablar de dos tipos de mazo. Vamos a hablar de los mazos de rivales y los mazos de némesis, ¿vale? Los mazos némesis y mazos de rivales. Bueno, vamos a explicar las diferencias. En la caja básica, que ya lo dijimos en su día, la caja básica te incluye cuatro mazos de rivales, ¿vale? Que son los mazos que veis en la pantalla. Ya dijimos en su día que cada mazo se puede dividir en 12 cartas de objetivo y 20 cartas de poder. Encontramos el mazo de asalto implacable, el mazo de centinelas de piedrascua, el mazo de pillaje y saqueo, y por último, el mazo de cuenta atrás al cataclismo. Cada mazo está orientado a un tipo de juego u otro, ¿vale? Habrán mazos que son de tipo asalto, habrán mazos que sean más de controlar, mazos que se llaman experimentados y por último también tenemos unos mazos que son flexibles, es decir, que van un poquito a todos los palos, ¿vale? Para poder puntuar diferentes cosas. Pues bueno, lo dicho, cuando vayamos a jugar, cuando elijamos una banda, previo a elegir la banda, lo lógico y lo más recomendable es que hagamos un poquito de lectura de los mazos que tenemos en el juego, para buscar sinergias con los guerreros de nuestra banda, ¿vale? Por lo tanto, después de leer un poco el asunto, ya nos decantaríamos por un mazo u otro, ¿vale? Pues lo dicho, habrá mazos que a lo mejor van a ir más a puntuar matando, otros que van a ir más a puntuar manteniendo objetivos. Dependiendo del mazo, nos encontraremos una cosa u otra. Entonces, esto es todo lo relacionado con los mazos rivales, ¿vale? Es decir, es un mazo fijo, un mazo que ya está establecido, que está compuesto por 12 cartas de objetivo y 20 cartas de poderes, ¿vale? En esta edición del juego ya no existen los mazos clásicos propios de cada banda, ¿vale? Es decir, eso ya queda eliminado del juego. Y lo último que nos queda por comentar son la construcción de los mazos de Némesis. Los mazos de Némesis lo que te va a permitir es combinar el poder de dos mazos de rivales diferentes, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de un mazo Némesis, ya en vuestra cabeza tenéis que estar pensando que lo que te está trayendo el jugador rival es un mazo que está hecho juntando dos mazos diferentes, ¿vale? Entonces tú tendrías que elegir dos mazos de rivales diferentes y a partir de ahí podrías ir eligiendo las cartas para confeccionar el mazo que sería un poquito más personalizado. Bueno, para hacer este mazo de Némesis hay unas reglas a tener presente. Solamente uno de los mazos que elijamos para formar el mazo Némesis puede ser un mazo de rivales con una carta de trama. No lo hemos comentado, pero hay algunos mazos de rivales que tienen una trama asociada, ¿vale? En este caso, en la caja básica, encontramos el mazo de rivales de la cuenta atrás del cataclismo, que tiene una trama asociada al mazo. Es decir, en este caso, pues fijaros que es una especie, como bien dice el mazo ya, una cuenta atrás a que algo ocurra. Pues bueno, cuando hagamos un mazo Némesis, solamente podremos elegir un mazo que tenga una carta de trama asociada. Y los límites para confeccionar este mazo, pues yo creo que todos los podemos entender. Como máximo vamos a poder incluir 12 cartas de objetivo. De esas 12 cartas, 6 solamente van a poder ser súbitas, es decir, 6 solo van a poder tener el icono de súbito, que es el del rayo que ya hemos explicado varias veces durante los tutoriales. Y en cuanto a las cartas de poder, vamos a poder elegir de base 20 cartas o más, ¿vale? Es decir,
Como mínimo vamos a poder meter 20 cartas y podemos añadir más si queremos. Pero siempre respetando que hasta la mitad de las cartas pueden ser ardides. No vamos a poder ir con un mazo de 20 cartas todo de ardides. Como mínimo, la mitad van a tener ser de ardid, ¿vale? Y el resto, pues de cartas de tipo mejora. Además, tener presente que cada carta del mazo nunca se va a poder repetir. Es decir, yo no voy a poder jugar, por ejemplo, la carta de gran velocidad 2 veces en el mazo. No vale aquello de me compro otra caja y así meto 2 cartas de este tipo en el mazo. No. Solamente se puede, o sea, lo permitido solamente es tener una carta de cada. Nunca se van a poder duplicar. Entonces, por poner un ejemplo rápido, ¿vale? Yo me quiero hacer una carta, un mazo de Némesis, he elegido estos dos mazos, entonces tendría que ir leyendo y podría hacer esto, pues me cojo estos dos de aquí, este me ha gustado, este también, luego he estado leyendo que de este mazo este comba con este, así voy a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Coger 12 cartas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que me he dejado aquí, 11 y 12. 12 cartas de objetivos. Pero recordad que tenemos que revisar que hayan como máximo 6 súbitas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, ni he hecho posta, ¿vale? Tenemos 6 cartas de objetivo que son súbitas. Por lo tanto, este mazo de objetivos es válido. Y ahora haríamos lo mismo con el mazo de poderes. Iríamos eligiendo cartas, pero recordar que el límite es que, como mínimo, o mejor dicho, hasta la mitad de las cartas pueden ser de ardid. Por lo tanto, podríamos decir que cogemos 3 mejoras de aquí y 3 ardides de aquí. Estas 2 mejoras también me gustan y estas 2 ardides también. Y si venimos al otro mazo, pues lo mismo. Cogeríamos hasta 5 mejoras por llegar hasta 10 y luego también otras 5 ardides, ¿vale? De manera que tendríamos un mazo de 20 cartas formado por 10 mejoras y 10 ardides. Por lo tanto, el mazo sería legal. Y otra de las diferencias que hemos comentado de los mazos Némesis es que puedes sobrepasar ese umbral de 20 cartas de poderes, pero recordando siempre el límite de que hasta la mitad de las cartas pueden ser de ardid. Bueno, chicos, pues aquí tenemos ya los 3 tutoriales finalizados, ¿vale? Como bien podéis ver, el juego, para aquellos que ya lo conocían, se ha simplificado mogollón. Yo creo que estamos con diferencia ante la edición del juego más simple hasta la fecha. Y también, al mismo tiempo, es una edición que difiere mucho de ediciones anteriores en cuanto a reglas, el tema de los mazos y otra serie más de conceptos. Bueno, hasta aquí ya, como bien digo, mi parte. Como siempre, quedamos a vuestra disposición. Cualquier duda que os surja. Si hay alguna cosa que pensáis que no ha quedado del todo claro como lo he explicado, o cualquier pregunta que os surja cuando estéis jugando partidas, nos las podéis poner en los comentarios de cualquiera de los vídeos y nosotros con el reglamento en mano os contestaremos y os intentaremos ayudar. Por mi parte, muchas gracias por echarle un vistazo a los vídeos, esperamos que os sea de utilidad y nos vemos próximamente con mucho más contenido en el canal. Hasta luego, chicos.